Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con la práctica de equilibrio ácido-base. Y vamos a iniciar con la primera parte de la actividad, son 4 actividades. La primera actividad es hiperventilación. Y ya saben lo que sucede en una hiperventilación, ¿verdad? Para eso vamos a tener los siguientes objetivos. Actividad 1. Hiperventilación. Introducir el concepto de homeostasis del pH corporal. Conocer el rango normal de pH y PCO2. Reconocer la alcalosis respiratoria y sus causas. Interpretar un registro de respiración durante hiperventilación en el osciloscopio y compararlo con un registro de respiración normal. Muy bien, jóvenes. ¿Qué sucede? A ver, pensemos un poquito. Cuando estamos, ya hemos visto en la parte teórica lo que es el equilibrio ácido-base. Hemos visto cuáles son, que cuando tiene que ver con la parte respiratoria, tiene que ver con bicarbonato o con presión parcial de CO2. Presión parcial de CO2, listo. Y cuando tiene que ver con bicarbonato, estamos ante efectos metabólicos, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, en la primera parte de la actividad podemos observar que tenemos los pulmones y tenemos la sangre. Y vemos que el título de la actividad se llama hiperventilación. Entonces vamos a iniciar, vamos a dar start. Podemos observar la presión parcial de CO2, la presión máxima y la presión mínima. Muy bien. Este primer evento que se llama normal, en un evento normal, nos sirve para poder contrastar. Es decir, para poder observar qué sucede durante un proceso normal. Listo, muy bien, guardamos los datos y tenemos que en una condición normal, la PCO2 está en valor de 40, que eso significa valor normal, alto o bajo. De 40. Una presión parcial de CO2 de 40, ¿cómo está? Listo. A ver, cuando se está en una condición, en un rango normal, el pH y la presión parcial de CO2, ¿cómo se encuentran? El pH está en un rango normal, pero la presión de parcial de CO2 no. El pH no está en un rango normal y la presión parcial de CO2 sí. El pH y la presión parcial de CO2 están en un rango normal. A ver, vamos a ver. Correcto, ¿verdad? Con una presión parcial de CO2 de 40, el pH también está normal. ¿Cuál es el rango normal de pH en el cuerpo en sangre? 7.35 a 7.45. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a volver a iniciar, pero después de 10 segundos vamos a hiperventilar. Bien ahí, miren, estamos hiperventilando. ¿Qué sucede cuando se hiperventila? Estamos liberando demasiada cantidad de ¿qué? De CO2. ¿De acuerdo? Estamos liberando. Ahora, fuera distinto cuando se hiperventila pero estás en ejercicio. ¿Por qué? Porque así como sale CO2, ¿qué ingresa? Oxígeno. Así como ingresa oxígeno, las células utilizan el oxígeno y hacen más metabolismo y producen más CO2. Entonces, así como se está saliendo el CO2, también se produce CO2. Pero el problema de la hiperventilación es cuando no se está en ejercicio. Y ese es el problema. Ahí sí va a haber demasiada salida de CO2. Y cuando sale el CO2, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con el pH? Sube, correcto. ¿Por qué? Porque la presión parcial de CO2, ¿qué pasa? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque se elimina el CO2 al ambiente. Muy bien. Guardamos los datos y como ustedes se han podido dar cuenta, cuando se hiperventila, ¿qué pasó con la presión parcial de CO2? Disminuyó. Y al disminuir el CO2 ya no hay ácido carbónico y por lo tanto la acidez disminuye. Por lo tanto el pH aumenta. Muy bien. Ahora me indican que vamos a estar en una respiración normal. Vamos a hiperventilar y luego de 10 segundos va a haber una respiración normal. ¿Qué sucede entonces cuando tú hiperventilas? Estás normal, hiperventilas, ¿qué pasó? ¿Qué liberaste? CO2.
Y ahora ya vuelves a una respiración normal. Pero ¿qué veo en un rango de respiración normal? Que no hay respiración. Sucede una apnea. ¿Para qué? Para tratar de capturar la mayor cantidad de CO2 y luego volver a una respiración normal. Quiere decir que después de hiperventilar puede suceder una apnea, un paro de la respiración hasta concentrar el CO2 adecuado y luego vuelve a respirar de manera normal. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió con el pH? Vamos a verlo. Se puso casi en valores normales. Quiere decir que el aguantar la respiración, el inducir una apnea, casi volvió a valores normales el pH después de una hiperventilación. Correcto. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿En qué rango de pH se considera que el organismo está en estado de alcalosis respiratoria? Listo. ¿Cuándo se considera que el organismo está en una alcalosis respiratoria? Cuando el pH es menor, cuando el pH es mayor a 7.45, correcto. Cuando el pH está mayor a 7.45, ahí se lo considera que está en una alcalosis. En este caso sería respiratoria o metabólica. Respiratoria, porque ¿qué estamos viendo? Presión parcial de CO2. ¿Por cuánto estimamos que debe estar la presión parcial de CO2? Por debajo de 35 milímetros de mercurio, correcto. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cómo puede el organismo compensar la alcalosis respiratoria? ¿Cómo el organismo puede compensar la alcalosis respiratoria? Correcto, reinhalando CO2. Muy bien, reinhalando CO2. ¿Qué más? También usar, por ejemplo, una bolsita y respirar en ella para otra vez absorber ese CO2. Hipoventilando. Hipoventilando, reinhalando CO2. Esos son los mecanismos que podemos hacer para compensar la alcalosis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Cómo varía el volumen corriente con la hiperventilación? ¿Cómo varía el volumen corriente con la hiperventilación? Muy bien, aumenta el volumen corriente. Muy bien. ¿Qué podría causar hiperventilación a una persona? ¿Qué puede causar hiperventilación a una persona? Muy bien. Que no sea con ejercicio, ¿eh? Porque en ejercicio tú hiperventilas, pero igual ingresa oxígeno. En estado normal, ¿qué puede suceder para que hiperventiles? Correcto, la ansiedad, que tiene que ver con corteza cerebral, con emociones, con sentimientos a nivel del sistema límbico y que puede inducir en el centro neumotáxico y alterar el proceso de la respiración. Quiere decir que por ansiedad puedes producir una alcalosis. ¿Qué más? Muy bien, la exposición a alta altitud. Cuando tú te expones a alta altitud, ¿cuál es el detalle? De que la presión parcial de oxígeno disminuye. Por lo tanto, para poder compensar eso, aumenta su frecuencia respiratoria. ¿Pero qué eliminas? CO2. Quiere decir que la exposición a altura te puede dar una alcalosis también. Y de parte patológica, ¿cuál sería? Un daño en el centro neumotáxico a nivel del tallo cerebral. Por lo tanto, se altera el centro respiratorio y estimula la mayor frecuencia respiratoria y mayor eliminación de CO2. Ahora vamos con la actividad número 2. Y la actividad número 2 tiene que ver con la reinhalación. Entonces vamos a ver qué sucede en la reinhalación y para eso tenemos los siguientes objetivos. Entender por qué respirar el mismo aire expirado puede simular hipoventilación. Observar los resultados de la acidosis respiratoria. Describir las causas de la acidosis respiratoria. Muy bien. Este es el evento contrario a lo que vimos en la primera actividad. Entonces vamos a iniciar siempre en una condición normal para poder tener los valores basales y en base a eso poder comparar. Esperamos el tiempo que es de 1 minuto y vamos a poder observar que los valores
de presión parcial de CO2, presión mínima y presión máxima, se mantiene. ¿Listo? Guardamos los datos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a iniciar y después de 10 segundos vamos a reinhalar. Miren acá, esta bomba azul significa que está reinhalando, que no está saliendo el CO2, sino que se está reinhalando. Como se está reinhalando el CO2, ¿qué pasará con el CO2 de nuestro cuerpo? Aumenta. Si el CO2 de nuestro cuerpo aumenta, ¿con quién se mezcla fácilmente el CO2? Con el agua. Y gracias a una reacción enzimática de anhidrasa carbónica, ¿en qué se convierte? En ácido carbónico. Por lo tanto, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Por lo tanto, el reinhalar CO2 nos va a ir bajando el pH. Vamos a ver si es cierto. Guardamos y miren, en una reinhalación, ¿hasta cuánto subió la PCO2 máxima? 53.02. ¿Y a cuánto bajó el pH? A 7.24. Eso significa, ¿y hasta cuánto es normal el pH? 7.35. Por debajo de 7.35, ¿en qué condición estamos? Acidosis, muy bien. Dice, ¿cuáles son las causas de acidosis respiratoria? ¿Será una hiperventilación? ¿Un viaje a alta altitud? ¿Una obstrucción de la vía aérea? ¿Un ataque de pánico? No, esas tres eran causas, pero no de acidosis, sino de alcalosis, correcto, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a las preguntas, por favor. ¿Cambió el pH sanguíneo durante la reinhalación? En caso afirmativo, ¿cómo cambió? Muy bien, ¿cambió el pH sanguíneo durante una reinhalación? Sí, ya sabemos. Capturó más CO2, más ácido carbónico, pH disminuyó. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sucede con el nivel de pH sanguíneo cuando hay demasiado dióxido de carbono en sangre? ¿Qué pasa con el pH cuando aumenta el dióxido de carbono? Correcto. Disminuye el pH, aumenta la acidez. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Cómo varió el volumen corriente durante la reinhalación? ¿Cómo varió el volumen corriente? Aumentó, correcto. Porque los músculos respiratorios siguen trabajando. La cantidad de aire que se está movilizando aumenta. Pero este aire puede ser rico en CO2 o rico en oxígeno. Así que, pero el movimiento del aire aumentó. ¿Sí? Aumentó el proceso de ventilación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Describe dos modos para conseguir un exceso de dióxido de carbono en sangre. Muy bien. A ver, modos de conseguir exceso de CO2 en sangre. Muy bien, reinhalando. Es decir, que en un ambiente cerrado, yo el mismo aire que respiro lo tengo que reinhalar. Correcto. Y eso puede suceder en dos eventos. Que cojas una bolsa, una funda, y ahí empiezas a respirar, reinhalas CO2. O que en el ambiente que estás sea un ambiente herméticamente cerrado. Y por lo tanto, en un momento se va a acabar el oxígeno, va a haber el CO2 y lo vamos a ir reinhalando CO2. ¿Qué más? En un incendio también, ¿no? Ese CO2, ¿qué pasa? Empieza a ingresar a nuestro cuerpo. También. Y del proceso patológico, ¿cuál sería? No, la hiper no. Sería la hipoventilación, una obstrucción de las vías respiratorias y los edemas pulmonares. Esas son las causas que pueden causar el proceso de acidosis respiratoria. ¿Por cuánto tiene que subir la presión parcial de CO2 para ser considerada una acidosis respiratoria? Por encima de 45 milímetros de mercurio. Correcto. Ahora vamos con la actividad número 3. Y la actividad número 3 tiene que ver con la respuesta renal frente a la acidosis y alcalosis respiratoria. Es decir, cómo responde el riñón frente a eventos de cambios de pH producidos por eventos respiratorios. Para eso tenemos los siguientes objetivos. Comprender los mecanismos de compensación renal ante la acidosis y alcalosis respiratoria. Examinar
la unidad funcional de los riñones que participan en el equilibrio ácido-base. Observar los cambios que se producen en la concentración de iones de la compensación renal. A ver, tienen que entender algo, ¿sí? Todo lo que está en exceso en nuestro cuerpo, ¿qué tiene que pasar? Eliminarse. Todo lo que está en exceso se tiene que eliminar. Si tú estás en una acidosis, ¿qué es lo que se encuentra aumentado en nuestro cuerpo? Los hidrogeniones. Por lo tanto, si tú estás en una acidosis y los hidrogeniones se encuentran elevados, ¿qué tiene que hacer el riñón? Eliminar hidrogeniones. Vamos al caso contrario, estamos en una alcalosis. Y en la alcalosis el pH se encuentra aumentado. Uno de los causantes de elevación del pH en nuestro cuerpo también es el bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué hará el riñón ante una alcalosis? Eliminar bicarbonato. Entonces, lo que está en exceso se tiene que eliminar. Esta es la respuesta renal. Entonces, para eso, estamos viendo acá el glomérulo, la sangre. Vamos a iniciar con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio y vamos a iniciar. Estamos con un pH de 7.38, ¿está correcto? Sí, ¿no? Porque es de 7.35 a 7.45, está dentro del rango normal, no hay problema, se está filtrando la sangre, se está formando la orina y vamos a ver. La presión parcial de CO2 de 40, ¿está normal, alta o baja? Normal, correcto. De 35 a 45, un rango normal. Por encima, acidosis, por debajo, alcalosis. Correcto. Muy bien, rellenamos, guardamos los datos y lo que nos va a pedir en este momento es que cambiemos el pH sanguíneo. ¿Sí? ¿A cuánto vamos a subir el pH? ¿A cuánto vamos a subir? Dice que bajar a 30 de pH. Perdón, a 30 de presión parcial de CO2. Entonces vamos a iniciar con 30. Entonces, cuando estamos con 30, ¿qué estamos? ¿En una acidosis o alcalosis? Alcalosis. ¿Qué esperamos que el pH esté? ¿Por debajo de 7.38 o por encima? Por encima. Muy bien. ¿Qué esperamos que esté? ¿Cuál estará aumentado en orina? ¿Los hidrogeniones o el bicarbonato? Correcto, el bicarbonato porque es una alcalosis. A ver, vamos a ver si es cierto. Guardamos los datos. Estamos con presión parcial de CO2 de 30. ¿Qué pasó con el pH? Subió a 7.58. ¿Qué pasó con el bicarbonato? Se elevó. Es correcto entonces el razonamiento que se ha tenido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué sucede cuando subimos la presión parcial de CO2 a 60. Quiere decir que ahora ya no va a estar por debajo de lo normal, sino va a estar por encima de lo normal. Rellenamos y va a estar por encima de lo normal. Con 60, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muy bien, quiere decir más CO2, más agua, con el agua se va a combinar, más ácido carbónico, mayor acidez, menor pH. ¿Listo? ¿Qué pasará con los hidrogeniones en orina? Muy bien, se van a elevar. Así como aumenta la acidez, se aumenta la eliminación de hidrogeniones. A ver, vamos a verlo si es correcto. Sí, ¿verdad? Aumentó la presión parcial de CO2. ¿Qué pasó con el pH? Disminuyó el pH, por lo tanto, ¿qué pasó con los hidrogeniones en orina? Se elevaron y el bicarbonato, muy bien, disminuyó. Vamos a aumentar un poco más, a ver, hasta 90, vamos a poner un ejemplo más. Ahora sí, alta presión de CO2, imagínate que ahorita hay un incendio acá, y todo ese CO2 se está almacenando acá. ¿De acuerdo? Miren qué sucede. Nuestro cuerpo, cuando son concentraciones ligeramente bajas o ligeramente altas, el riñón nos ayuda a compensar. El problema es que cuando ya es demasiado alto, como en este caso, miren acá, estamos con 90. ¿Qué pasó con el pH? ¿A cuánto bajó?
a 7.08. Los hidrogeniones se elevaron en orina, pero ya ese pH es demasiado bajo. Entonces, que se pueda compensar en ese momento, no, hay que sacar a la persona del evento donde está. Pero el riñón no va a ser suficiente para poderlo compensar. ¿Qué se le tendría que hacer? Una administración de vía intravenosa de HCO3. Exactamente, una administración endovenosa de bicarbonato. Urgente, ¿sí? Muy bien. Vamos con las preguntas. Primera pregunta. Describe cómo responden los riñones a la acidosis respiratoria. ¿Cómo responde el riñón frente a la acidosis respiratoria? Aumenta la eliminación de hidrogeniones, correcto. Segunda pregunta. ¿Qué valor de CO2 corresponde a la acidosis respiratoria? ¿Qué valor de presión parcial de CO2 corresponde a una acidosis respiratoria? Muy bien, mayor a 45 milímetros de mercurio, correcto. ¿Qué más? Describe cómo responden los riñones a la alcalosis respiratoria. ¿Cómo responden los riñones a una alcalosis respiratoria? Muy bien, a ver, entonces en una alcalosis, la respuesta renal frente a la alcalosis es que aumenta la eliminación de bicarbonato, correcto. El pH empieza a subir por encima de 7.45, ¿verdad? Listo, ¿qué más? ¿Qué valor de PCO2 corresponde a la alcalosis respiratoria? ¿Qué valor de PCO2 a una alcalosis respiratoria? Por debajo de 35 milímetros de mercurio, correcto. ¿Hay otra pregunta más? Muy bien, y ahora vamos a ver cómo es la respuesta respiratoria frente a la acidosis y alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Que es la actividad número 4. Recuerden que para la acidosis y alcalosis metabólica tiene que ver con el metabolismo celular. Y el metabolismo celular viene con la oxidación, con el uso del oxígeno para el metabolismo. Es decir, un ejemplo, tenemos la glucosa, más oxígeno se va a convertir en energía, en CO2 y agua. Quiere decir que entre más actividad hagas, ¿qué es lo que se va a producir en mayor cantidad? CO2. ¿Sí? Aumenta el CO2, aumenta la energía y aumenta el CO2. ¿De acuerdo? Eso sucede, por ejemplo, en el ejercicio. Conforme tú aumentas tu proceso de ventilación, ingresa bastante oxígeno, aumenta la tasa metabólica, produces más CO2, sale CO2, pero también se produce CO2. El problema es que cuando nuestro metabolismo aumenta, pero nuestro sistema respiratorio no logra compensar esa producción de CO2, que ya lo vamos a ver. Entonces, para esta práctica tenemos los siguientes objetivos. Entender las causas de la acidosis y de la alcalosis metabólica, observar los cambios fisiológicos que ocurren con el aumento y la disminución de la tasa metabólica, explica cómo el sistema respiratorio compensa la acidosis y la alcalosis metabólica. Muy bien, ¿cómo el sistema respiratorio puede compensar? Yo les he dicho que hay algo, ¿no? Lo que está en aumento o lo que está en exceso se tiene que eliminar. Es decir, si tú estás en una acidosis, ¿qué es lo que esperamos que está en aumento en nuestro cuerpo? El CO2. Por lo tanto, si tiene que haber respuesta respiratoria, tendrá que aumentar el proceso de ventilación, es decir, hiperventilar para eliminar mayor cantidad de CO2. Lo que está en exceso se tiene que eliminar, ya sea por vía respiratoria o ya sea por vía renal. Ahí están las respuestas. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a dar start. Y vamos a ver cómo es la respuesta respiratoria frente a esta acidosis y alcalosis metabólica. En la parte superior derecha ven las células del cuerpo y ven las tasas metabólicas. La tasa metabólica se mide en kilocalorías hora, que es la producción energética de esas células. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a guardar los datos y vemos que con una tasa metabólica de 50, que sería una tasa metabólica basal, tenemos 15 respiraciones por minuto, tenemos un pH de 740, una PCO2 de 40 y por lo tanto la cantidad de hidrogeniones y bicarbonato se eliminan dentro de los valores normales por orina. ¿De acuerdo?
Ahora, nosotros vamos a aumentar la tasa metabólica. Si aumentas la tasa metabólica, ¿qué esperamos que suceda? Mayor oxidación de los carbohidratos o de las biomoléculas, por lo tanto, mayor producción de CO2. A ver si es verdad. Vamos a iniciar con 60. Muy bien. Está aumentando la tasa metabólica. Miren qué pasa con la frecuencia respiratoria y con el volumen corriente. ¿Qué pasó? Está aumentando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere liberar CO2. Ahora sí, veamos. Con una tasa metabólica de 60 y quieres eliminar más CO2, tienes que hiperventilar. ¿A cuántos aumentó la frecuencia respiratoria? Muy bien. Cuando aumenta la tasa metabólica, aumenta el CO2. Si aumenta el CO2, ¿qué pasa con la acidez del cuerpo? Aumenta, es decir, el pH disminuye a 7.36. Por lo tanto, la presión parcial de CO2 se encuentra pues aumentada, está en 45. Y cuando estamos en una acidosis, el riñón ¿qué tiene que eliminar? Hidrogeniones, correcto. Y acá vemos que la cantidad de hidrogeniones en sangre ha aumentado en lo que es la acidez y por lo tanto en orina también debería estar elevada la eliminación. ¿De acuerdo? Muy bien, guardamos los datos. Vamos a aumentar a 80. Iniciamos. Mayor metabolismo celular. Por lo tanto, el cuerpo necesita aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar más el CO2. Eso tiene que ser la parte del sistema respiratorio, aumentar su frecuencia respiratoria. Muy bien, y como ustedes pueden observar, a más metabolismo, mayor cantidad de frecuencia respiratoria, menor pH, y a menor pH siempre va a estar aumentado la PCO2. Por lo tanto, los hidrogeniones aumentados en sangre y también deberían estar aumentados en orina. Correcto. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si estás en un ambiente muy frío? ¿Sí? ¿Qué pasa si te da hipotermia? En el anterior podría estar en una hipertermia, ¿verdad? La hipertermia entonces te puede conducir a una acidosis. Pero ¿qué pasa en una hipotermia? 4 o 5 de la mañana y sin vestimenta. Empiezas a disminuir la temperatura. Si disminuyes la temperatura, la tasa metabólica, ¿qué hace? Disminuye, entonces ya no estará por 50, baja por 40 la tasa metabólica. Menor producción de CO2. Por lo tanto, ¿qué producirá el cuerpo? Una alcalosis. A ver, vamos a ver si es verdad. Muy bien, iniciamos. Y miren, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Disminuye. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica desciende. No necesitas respirar tanto. Entonces el cuerpo es como si estuviera durmiendo, el cuerpo empieza a bajar todo el ritmo metabólico y baja la frecuencia respiratoria. ¿Y qué sucede? Disminuye la tasa metabólica, por lo tanto disminuye el número de respiraciones por minuto. ¿Qué pasará con el pH? Se eleva, bueno, ahora aún en rangos normales, sí, pero se eleva. ¿Qué pasa con la presión parcial de CO2? Muy bien, disminuye porque no hay producción de CO2 y tampoco se elimina CO2, ¿sí? ¿Qué pasa con los hidrogeniones en sangre? Disminuyen. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Aumenta. Entonces, este proceso nos llevaría a una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí ha terminado la parte práctica. Ahora sí nos vamos a las preguntas. Explica lo que sucede con el dióxido de carbono del pH ante un aumento del metabolismo. Si aumenta el metabolismo, ¿qué pasa con la PCO2? Aumenta porque a más metabolismo, mayor producción de CO2. ¿Y qué pasa con el pH? Muy bien, el pH disminuye porque a más CO2 se junta con el agua, más ácido carbónico, pH disminuye. Correcto, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Describe la respuesta respiratoria a la acidosis metabólica. Muy bien, tenemos una acidosis metabólica. Tenemos demasiado CO2 en nuestro cuerpo. ¿Qué hará
el sistema respiratorio para poder compensar? Hiperventilar para eliminar mayor cantidad de CO2. Hiperventilar. Muy bien. Cuando el sistema respiratorio compensa la acidosis metabólica, ¿el valor de pH aumenta o disminuye? Cuando el sistema respiratorio compensa la acidosis metabólica, ¿qué pasa con el pH? Empieza a aumentar para compensar esa acidosis. Correcto. Describe la respuesta respiratoria a la acidosis metabólica. Describe la respuesta Alcalosis metabólica. Describe la respuesta respiratoria frente a la alcalosis, porque la acidosis ya la hemos visto. La alcalosis es cuando el pH se encuentra por encima de 7.45. La presión parcial de CO2 por debajo de ¿cuánto se encuentra? Por debajo de 35 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la respuesta respiratoria? ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria para poder compensar? Hipoventila, disminuye su frecuencia para poder conservar la mayor cantidad de CO2 en el cuerpo y poder disminuir ¿qué cosa? El valor de pH que está en una alcalosis, bajarlo a rangos normales.